Buenas tardes estudiantes, espero que estén bien. En este video les voy a hablar de la mejora continua de procesos. Esta temática está inserta en el mismo resultado de aprendizaje de la gestión por procesos. A modo de introducción, les comento que el profesional de enfermería siempre tiene que tener una visión hacia la mejora de los procesos, ¿ya? Con el objetivo de garantizar que la satisfacción tanto del cliente externo, o sea, de los usuarios, de la familia, de la comunidad, pero sin descuidar el cliente externo, que sean los trabajadores de salud, ya los profesionales, los técnicos, todo. La mejora de proceso está orientada al cliente externo y al cliente interno, y su principal objetivo es hacer más con menos. ¿Pero qué significa esto de hacer más con menos? Primero, implica que es necesario eliminar los desperdicios, o sea, lo que te hace perder el tiempo, que puede ser desperdicios de tiempo, materiales, de mano de obra. Es imprescindible para esto contar con un amplio conocimiento de mejora continua, motivo por el cual el profesional de enfermería tiene que estar preparado en esta temática para poder implementar las estrategias que logren que su desempeño profesional esté enfocado siempre en la mejora continua. O sea, el profesional de enfermería tiene que saber qué es la mejora continua y tiene que orientar su trabajo a eso. No tiene que ser siempre lo mismo, sino que la idea, ¿no es cierto?, es que vaya mejorando los procesos en los cuales está trabajando. La mejora continua es toda una filosofía, una forma de pensar, un cambio de actitud, o sea, hacer las cosas de un modo diferente, ¿ya? De todas las personas que trabajan en la organización, es un modo diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, Toyota, que es la empresa automotriz, porque todos estos conceptos vienen de la empresa privada, define esta mejora continua con una palabra denominada Kaizen, que es una palabra japonesa, donde viene Kai, que significa tomar una parte, y Zen, que significa hacerlo bien. Kaizen es en general efectuar pequeñas mejoras hechas en forma continua. O sea, eso es la mejora continua. En general, ¿no es cierto?, es hacer pequeños cambios, pero de forma sistemática, ¿cierto? No grandes cambios, pequeños cambios, pero en forma continua. Con esto se logra el mejoramiento continuo que involucra tanto a los directivos como a los trabajadores. O sea, esto el concepto de mejora continua no solamente tiene que ver al trabajador, sino también a los niveles directivos. Ahora, como yo les decía, la mejora continua no significa hacer grandes cambios en los procesos, sino pequeños cambios en los procesos. Y se puede definir como un proceso de pequeños cambios, entonces, pero que son continuos para que se desaparezcan o se disminuyan los desperdicios, en el cual participan todos los miembros de la organización y cuyo principio está basado en el sentido común, con el objetivo de lograr la excelencia. Aquí las personas no hay tantas herramientas para hacer la mejora continua, sino que el sentido común. Muchas veces nosotros sabemos que algo no está bien, que estamos haciendo un procedimiento que está de más, o que una actividad se puede hacer de una mejor manera, ¿no es cierto? A veces, muchas veces, dado esto por la experiencia. Ese es el sentido común, y el sentido común es como la base para esta mejora continua. Por eso es que uno de los principales objetivos de la mejora continua es hacer más con menos, ¿cierto? Como ya les dije, disminuir los desperdicios que se presentan en los procesos. Al disminuir los desperdicios, vamos a actuar con mayor eficiencia. Entonces va a haber cierto enfoque en los recursos. Por lo tanto, puede haber más ganancias, mejores salarios y las personas se sienten satisfechos con el trabajo realizado y conduce la organización hacia la excelencia. Ahora, como les decía, es importante entender que esta filosofía de la mejora continua no requiere grandes inversiones ni procesos estadísticos muy costosos, sino que aquí la principal herramienta es el sentido común de las personas. Entonces, para esto, uno, para aplicar la mejora continua, tiene que primero conocer muy bien lo que quiere mejorar, o sea, conocer muy bien el proceso. Entonces, todo esto es una cadena. Para poder conocer el proceso, yo tengo que identificar el proceso primero, saber qué actividades conforman este proceso, qué tareas conforman las actividades. Entonces, al conocer bien el proceso, yo puedo identificar, ¿no es cierto?, las áreas de oportunidad, decir dónde está el error para poder mejorarlo. A eso se refiere con un área de oportunidad. Y esto se hace, ¿no es cierto?, a través de la observación directa, por ejemplo, del proceso. Ahora, hay varios tipos de derroche que existen en la producción. Hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que es un desperdicio, que no debería hacerse, y otras actividades, como ya vimos, que le agregan valor añadido. Que hay siete tipos de derroche más conocidos en las instituciones que vamos a ver: la sobreproducción, los movimientos innecesarios, el tiempo de espera, los transportes, el sobreprocesamiento, stock y piezas defectuosas.
La sobreproducción es que se produce más de lo que se pide. Por ejemplo, se esterilizan y se preparan muchas cajas de curación y no hay tantos pacientes que tienen que realizarse curación, entonces esas cajas pueden perder la esterilidad. O la espera. Un individuo puede esperar por materiales, por equipos, por herramientas o cualquier cosa que interrumpa la actividad. En enfermería, por ejemplo, cuando se espera algún medicamento. Por ejemplo, nosotros no podemos dar el tratamiento del paciente porque los medicamentos no han llegado, ¿cierto? O el mismo ejemplo anterior, queremos hacer una curación pero no hay caja. Queremos tomar un electrocardiograma al paciente, pero hay un solo electrocardiógrafo, ¿cierto? Y son materiales indispensables para la atención del paciente, entonces hace que se espere. El transporte es necesario. Muchas veces hay mucho movimiento de partes dentro del proceso. O sea, yo tomo un examen de sangre, por ejemplo, de la sala, se puede ir este examen a una sala de procedimientos del servicio y de ahí se lleva al laboratorio, etcétera. Muchas veces el laboratorio no lo procesan ahí, sino que tiene que ir hacia otra ciudad, etcétera. Mucho transporte. O procesamiento incorrecto cuando no están claros los requerimientos del cliente. O sea, el cliente solicitó una cosa y se entregó otra. Los inventarios, que hay mucho sobrestock. Entonces, cuando hay mucho sobreinventario, a veces se produce un almacenaje inadecuado y lo peor de todo, obsolescencia de productos. O sea, muchos productos no se utilizan, entonces muchas veces esto se vence. Movimiento innecesario del personal para realizar sus actividades o productos defectuosos o rehacer el trabajo realizado. Entonces, cuando hay un producto defectuoso, finalmente se interrumpe el proceso porque hay que traer uno nuevo y hay que realizar el trabajo nuevamente, empezar de cero. Después tenemos que este proceso de mejora continua hay varias recomendaciones antes de implementar. Lo primero es que tiene que haber un compromiso de la dirección. O sea, el nivel estratégico, ¿no es cierto?, tiene que estar comprometido con las acciones de mejora y esto va en todos los niveles. O sea, las direcciones tienen que estar comprometidas. Tiene que haber un compromiso de la administración comprometida con la calidad, que se haga un trabajo de calidad y en la mejora. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces la mejora continua no implica muchos recursos. Muchas veces se requiere recurso tiempo, recurso personal para, por ejemplo, reformular los procesos. Entonces es importante que se tenga ese apoyo. Y también fundamental el compromiso de los trabajadores. Pero para que los trabajadores estén comprometidos con la mejora continua, ellos tienen que estar capacitados en el tema para entender cuáles son los beneficios. ¿Ya? Conocer qué se trata la mejora continua, porque es importante que mejoremos cada día y que los beneficios van a ser tanto para el cliente interno como para el cliente externo, y esto es un punto fundamental. Y por último, crear sistemas de reconocimiento. O sea, reconocer a los trabajadores cuando hacen pequeñas mejoras, ¿cierto? Y esto, ustedes saben que los reconocimientos no son solo económicos, ¿ya? Sino que muchas veces es tan importante como que la dirección reconozca los esfuerzos. Para realizar un proceso de mejora continua hay varios pasos. Primero, identificar las áreas de oportunidad. Seleccionar el área, analizar la causa raíz del problema, elegir la alternativa de mejora, implantar el programa y el seguimiento. Vamos a ver cada una. Para identificar el área de oportunidad, ¿no es cierto? Para esto nosotros tenemos que conocer el proceso. Se puede realizar, ¿cierto?, una observación directa del proceso, se forman grupos que van a analizar los procesos y con lluvia de ideas se puede determinar qué área del proceso es una oportunidad para poder mejorarla. Luego que yo elegí el área que pueda mejorar, yo priorizo cuál es el área más factible de llevar a cabo o la que está impactando más en el proceso, porque muchas veces hay muchas áreas en un proceso de mejorar, pero yo tengo que ver la factibilidad operativa, ¿no es cierto?, técnica de poder mejorar esa área, ¿ya? Y muchas veces esto se elige porque es más factible de llevar a cabo y por último, porque si esa área requiere una mejora, porque está impactando mucho en el resultado. O sea, si nosotros no mejoramos esa actividad, el resultado va a ser de deficiente calidad. El análisis de causa rally, pero una vez que identificamos el área de problema, tenemos que llegar a la raíz del problema, conocer realmente cuál es el problema, ¿ya? Cuáles son las causas de este problema también. Entonces hay varias técnicas que ustedes se pueden usar para esto. Luego, ¿cierto? En la elección de la mejor alternativa, ¿ya? Hay varias alternativas que se pueden escoger para poder mejorar este proceso. Por ejemplo, el mapeo del proceso, que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Aquí uno hace el flujo del proceso.
al diagramar, ¿no es cierto?, esquemáticamente el flujo del proceso, yo identifico cuáles son los fallos, los errores, los desperdicios, qué actividades están de más. Entonces, ya así conozco también el estado presente y futuro a alcanzar. Lo otro, una alternativa de mejora, es la administración visual. O sea, colocar, por ejemplo, carteles, porque a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Supongamos que hay varios problemas de infecciones porque hay deficiente lavado de mano. Entonces uno puede poner un cartel de los pasos del lavado de mano al lado, ¿cierto?, del lavamanos, porque es lo visual. La otra técnica de alternativa de mejora que se utiliza para mejorar los procesos es la técnica 5S, que lo vamos a ver en otro video, que se refiere a una técnica de ordenamiento. El otro es el trabajo estandarizado, o sea, que todos los trabajadores realicen las actividades de más o menos similar, pero para esto tienen que tener la misma información, o sea, todos están, ojalá existan protocolos y todos cuenten con la misma información para tratar de disminuir las variaciones. Otra cosa importante como mejora es el justo a tiempo. Es decir, que los trabajadores deben tener los insumos para sus actividades justo a tiempo, ni antes ni después. Si yo voy a realizar un procedimiento en el paciente, tengo que tener todos los materiales en ese momento, porque si no hago esperar al paciente, ¿cierto? Tiene que ser no antes ni después. O que todos los productos o servicios estén ofertados justo a tiempo, no que haya una espera, ¿no es cierto? Tener lo que se necesita en el momento y en que se solicita produce ahorro y ganancia. Y otro sistema que es el sistema PEPS o el sistema FIFO en inglés, que son primeras entradas, primeras salidas, que es para el control de inventario. O sea, cuando está en un almacén, lo primero que ingresa es lo primero que sale. Por eso el sistema FIFO es First In, First Out. Ahora, siguiendo con los pasos a seguir para llevar en un proceso de mejora continua, tenemos la implementación del programa. Una vez que elegimos la alternativa que vamos a utilizar para mejorarlo, nosotros tenemos que elaborar un programa de trabajo que va a depender de lo que queremos usar. Vamos a usar la técnica 5S, vamos a hacer mapeos de proceso, vamos a hacer carteles, etc. Lo importante es que el programa esté claro, que sea conocido y qué es lo que queremos lograr, la meta y cómo lo vamos a poner en práctica. Y por supuesto el seguimiento y control, que establecer controles y dar seguimiento, ¿cierto? Porque esto arroja datos muy valiosos para poder hacer las correcciones. Ahora, como yo les decía, la mejora continua son pequeños cambios, pero en forma continua sistemática. Entonces, por eso hay un ciclo de la mejora continua. Siempre hay que planificar, ¿cierto? Para esto yo identifico las necesidades, establezco el objetivo, programo actividades, incluso establecer rúbrica. Lo realizo, el do, ¿cierto? Llevar a cabo lo que yo planeo, seguir las actividades, ¿cierto? Tener siempre evidencia de lo realizado, siempre evidencia, evaluar, check, revisar estas evidencias, si se están cumpliendo o no, qué resultados estamos teniendo y mejorar, ¿cierto? Analizar estos resultados, identificar las áreas de oportunidad para mejorar, retroalimentar, proponer cambios y va haciéndose esto continuamente. Las ventajas de la mejora continua optimiza los procesos, porque en la medida que nosotros podemos identificar las áreas que tienen desperdicios o que tienen fallos, si las mejoramos, el proceso en sí va a tener un mejor resultado. Y las mejoras son a corto plazo, porque hay, como ya habíamos hablado, hay procesos, ¿cierto? Están los procesos claves que se realizan ahí, ¿cierto? En el cotidiano. Entonces, si yo mejoro ese proceso, inmediatamente voy a ver el resultado. Se mejora la productividad, ¿no es cierto?, al disminuir los desperdicios. La gente se siente más satisfecha porque siente que tiene mejores resultados, que los procesos están más adecuados, están más óptimos, ¿ya? Se están eliminando las actividades que no se deben hacer, los pasos que no se deben hacer, y muchas veces como hay un ahorro porque hay menos actividades, incluso no hay acumulación de material, no se vence el material, hay menos empaquetamiento de las cosas o procesamiento de las cosas, lleva a un ahorro en la empresa. Entonces puede esto significar un mejor salario futuro. Bueno, estas son las referencias de Administración y Mejora Continua de Enfermería. Muchas gracias por su atención.